Che. Backstory Setup. El sacrificio de una madre. Déjame llevarte al principio para que entiendas quién soy y por qué lo que me hicieron dolió tanto. Mi esposo Tomás murió hace 5 años. Cáncer de páncreas. Se fue rápido, demasiado rápido. 42 años de matrimonio terminaron en 6 meses. Cuando cerré sus ojos por última vez en el Hospital Clínico de Valencia sentí que mi corazón se partía en dos. Pero tenía que ser fuerte. Tenía que seguir adelante, por mis hijos. Tomás y yo trabajamos toda nuestra vida. Él era ingeniero en la planta de Ford en Almusafes. Yo era contable. Durante 30 años llevé las cuentas de 15 pequeñas empresas en Valencia. Negocios familiares, tiendas, restaurantes. Conocía cada euro que entraba y salía. Los números eran mi lenguaje. Nunca fuimos ricos, pero fuimos inteligentes. Ahorramos cada céntimo. Compramos nuestra casa en Ruzafa en 1984, cuando el barrio todavía era obrero antes de que se pusiera de moda. Una casa de 3 plantas con patio interior, azulejos antiguos, vigas de madera en el techo. Pagamos 12 millones de pesetas. Hoy vale más de 600,000. Criamos a nuestros 2 hijos en esa casa. Elena, la mayor, siempre fue brillante. Estudiosa, responsable, soñaba con ser maestra. Gael, 3 años menor, era más rebelde, pero tenía un corazón de oro. Arquitecto ahora, creativo, apasionado por su trabajo. Les dimos todo, todo. Cuando Elena quiso estudiar magisterio, le pagamos la universidad. Cuando Gael necesitó dinero para su máster en Barcelona, vendimos el coche de Tomás. Nunca les dijimos que no. Eso es lo que hacen las madres españolas. ¿Verdad? Sacrificamos, damos, amamos sin condiciones. Después de que Tomás muriera, mi pensión era de 3.200 al mes. Más que suficiente para una mujer sola. La pensión de viudedad de Tomás más mi propia pensión de 30 años de trabajo. Me sentía, no rica, pero segura. Podía vivir con dignidad. Elena conoció a Bruno hace 3 años. Ella tenía 32, él 35. Alto, bien parecido, siempre impecablemente vestido. Se presentó como asesor financiero. Hablaba bien, sonreía mucho. Llamaba a todo el mundo cariño y mi amor. La primera vez que lo conocí vino a casa para la cena de domingo. Llegó con flores, rosas rojas y una botella de vino caro. Rioja Gran Reserva 45 la botella. Me besó en ambas mejillas y dijo: «Suegra querida, por fin conozco a la mujer que crió a mi princesa». Debía haberlo sabido entonces. Nadie habla así naturalmente. Pero Elena lo miraba con ojos brillantes, enamorada, y yo solo quería que mi hija fuera feliz. Se casaron 18 meses después. Una boda preciosa en la playa de Malvarrosa. 200 invitados. Elena llevaba el vestido de novia que siempre soñó, encaje de chantilly cola de 3 metros. Bruno llevaba un traje gris perla que, según supe después, costó 2.800. Yo pagué la mitad de la boda, 15.000, mis ahorros de años. Pero era mi única hija, mi princesa. Hubiera pagado el doble para verla tan feliz. Después de la boda se mudaron a Mallorca. Bruno consiguió un trabajo increíble, allí, decía Elena. Algo sobre consultoría para empresas turísticas. Nunca quedó muy claro exactamente qué hacía. Y ahí comenzó mi error. Mi terrible, ingenuo error. Warning signs. Los signos que ignoré. Los primeros 6 meses después de la boda fueron normales. Elena me llamaba cada semana. Hablábamos de tonterías. El tiempo sus estudiantes estaba dando clases en un colegio en Palma, las recetas que estaba probando. Pero lentamente las llamadas se volvieron menos frecuentes. Una vez por semana se convirtió en una vez cada 2 semanas. Luego una vez al mes. Cuando yo llamaba, Bruno a menudo contestaba: «Ay, suegra, Elena está en la ducha». O «Está corrigiendo exámenes, ¿puedo darle un mensaje?», siempre educado. Siempre con esa voz suave y dulce, pero Elena nunca me devolvía las llamadas tan rápido como antes. Gael lo notó también. Un día vino a casa, esto fue hace unos 14 meses, y me preguntó: «Mamá, ¿has hablado con Elena últimamente? La llamé 3 veces esta semana y no contestó». «Está ocupada», le dije. «Ya sabes cómo son los profesores. Mucho trabajo». Pero en el fondo algo me molestaba. Una pequeña voz susurrando que algo no estaba bien. Entonces Bruno hizo su movimiento. «Vino a Valencia por negocios», dijo. Era marzo del año pasado. Hacía fresco todavía, la primavera recién comenzando.
Me invitó a almorzar en un restaurante bonito cerca de la catedral. La Salita se llamaba. Comida moderna, camareros con delantales de cuero. Ordenó vino blanco, albariño, y me sonrió con esos dientes perfectamente blancos. Suegra, quiero hablar contigo sobre algo importante. Mi corazón se aceleró. ¿Está todo bien? Elena está bien. Sí, tranquila. Puso su mano sobre la mía. Es sobre ti. Elena y yo estamos preocupados. ¿Preocupados por qué? Se inclinó hacia adelante, su rostro lleno de falsa preocupación. Mamá, me llamó mamá por primera vez. Tienes 67 años. Vives sola en esa casa grande. ¿Qué pasa si te caes? ¿Qué pasa si te olvidas de pagar una factura? Yo no olvido pagar facturas, dije firmemente. Fui contable durante 30 años. Lo sé. Su voz era como miel. Pero las cosas cambian cuando envejecemos. Es normal. No es tu culpa. Por eso Elena y yo pensamos, quizás sería mejor si nosotros ayudáramos a manejar tu dinero, solo para que no tengas que preocuparte, para que puedas disfrutar tu jubilación. Algo frío se instaló en mi estómago. No necesito ayuda con mi dinero. Por supuesto que no, sonrió más amplio. Pero piénsalo como liberarte de la carga. Piensa en todas las facturas, electricidad, agua, impuestos, seguros. ¿No sería más fácil si alguien más se encargara? Debí haber dicho que no. Debí haberme levantado y salido de ese restaurante. Pero entonces dijo, Elena está tan preocupada por ti. Llora por las noches pensando que estás sola, que algo podría pasarte y nadie lo sabría. Esto la tranquilizaría tanto. Mi Elena, llorando por mí. ¿Qué madre puede resistir eso? ¿Qué tendría que hacer? Pregunté con voz pequeña. Bruno sacó una carpeta de su maletín. Papeles. Muchos papeles con texto legal pequeño. Solo necesito que firmes aquí, y aquí, y aquí. Es solo para que pueda acceder a tu cuenta bancaria y pagar tus facturas. Nada más. Tu dinero sigue siendo tu dinero. Solo estoy ayudando a gestionarlo. Mi mano temblaba cuando tomé el bolígrafo. ¿Has hablado de esto con Gael? Pregunté. La sonrisa de Bruno vaciló por un segundo. Solo un segundo. Gael está muy ocupado con su trabajo. No queríamos molestarlo. Esto es solo entre nosotros. Sí, una forma de cuidarte. Firmé. Dios mío, firmé. 3 documentos. Ni siquiera los leí correctamente. Las letras pequeñas se difuminaban ante mis ojos. Bruno seguía hablando, explicando, tranquilizándome. Todo sonaba tan razonable. Perfecto, dijo guardando los papeles. Ahora solo necesito tu tarjeta del banco y el PIN. Para pagar las facturas directamente, ¿entiendes? Le di mi tarjeta. Le di mi PIN, le di el control de mi vida. The Descent, la caída al infierno. Los primeros 2 meses no noté nada extraño. Las facturas se pagaban. Tenía comida en el refrigerador. Todo parecía normal. Entonces en mayo intenté sacar 200 del cajero automático. Fondos insuficientes, decía la pantalla. Imposible. Mi pensión acababa de depositarse hacía 3 días. Debía haber más de 3,000 en la cuenta. Fui al banco. El cajero, un chico joven llamado Miguel, revisó mi cuenta. Señora Morales, su saldo actual es de 47. Eso no puede ser. Me mostró la pantalla. Transferencia tras transferencia. 2,800 a una cuenta que no reconocí. Todos los meses. Desde abril. ¿Quién autorizó estas transferencias? Mi voz subió de tono. Miguel miró incómodo. Usted, señora. O alguien con acceso autorizado a su cuenta. Bruno. Por supuesto. Llamé a Elena inmediatamente. Contestó después de 6 tonos. Mamá, ¿qué pasa? Elena, cariño, necesito hablar con Bruno. Hay un problema con mi cuenta bancaria. Ah, su voz cambió, se volvió tensa. Bruno me contó que te ayudaría con eso. Dijo que estabas confundida con las facturas. No estoy confundida. Alguien está sacando 2,800 de mi cuenta cada mes. Mamá, ahora sonaba molesta. Esas son las facturas. Y el dinero para la comida, la calefacción, todo. Bruno está ayudando. Pero yo solo gasto unos 800 al mes en facturas y comida. ¿A dónde van los otros 2,000 y...? Mamá, por favor. Elena suspiró profundamente. No empieces. Bruno sabe lo que hace. Es asesor financiero. Está invirtiendo tu dinero para que tengas más después. Invirtiendo. Sin preguntarme, te lo dije, estás confundida. Mira, tengo que irme. Tengo clase. Hablaremos después. Colgó. Mi propia hija me colgó.
Intenté llamar a Bruno. No contestó. Le dejé 5 mensajes de voz. Nada. Finalmente 3 días después recibí un mensaje de texto. Suegra, todo está bien. Las transferencias son para gastos autorizados. Confía en mí. B. ¿Qué podía hacer? No tenía acceso a mi propia cuenta. Bruno había cambiado la contraseña de la banca online. Cuando llamé al banco para cambiarla, me dijeron que necesitaba ir en persona con identificación. Fui. Cambié la contraseña. Revisé las transacciones. 2.800 cada mes a una cuenta a nombre de Bruno Delgado. Desde abril. Ya habían pasado 3 meses. Casi 9.000. Pero cuando intenté detener las transferencias automáticas, el banco me dijo que necesitaba la firma de ambos titulares de la cuenta. Ambos titulares, sí señora. Usted firmó un documento en marzo dando cotitularidad de esta cuenta al señor Delgado. Esos papeles que firmé en el restaurante no eran solo autorización para pagar facturas. Era cotitularidad completa. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Isolation, el aislamiento. Junio fue cuando las cosas empeoraron realmente. Bruno llamó. Finalmente, su voz ya no era dulce. Aitana, el banco me dijo que intentaste cambiar la cuenta. ¿Qué estás haciendo? Es mi dinero, Bruno. Es nuestro acuerdo, me corrigió. Firmaste documentos legales. Estoy gestionando tu dinero como acordamos. Nunca acordé que sacaras $2.800 al mes. Esos son gastos legítimos. Gestión financiera, planificación de inversiones, comisiones administrativas. 2.800 en comisiones. Si no te gusta, dijo fríamente, tal vez deberíamos hablar con un abogado sobre tu capacidad mental para gestionar tus propias finanzas. A tu edad, con estrés, soledad, un juez podría decidir que necesitas un tutor. Me amenazaba. Mi propio yerno me amenazaba. No te atrevas, susurré. Entonces deja de causar problemas. Las transferencias continúan. Fin de la discusión. Colgó. Llamé a Gael. Necesitaba a mi hijo, pero su teléfono fue directo al buzón de voz. Estaba en Barcelona para un proyecto grande, lo recordé. No volvería hasta finales de mes. Le dejé un mensaje. Cariño, llámame cuando puedas. Es importante. Pero antes de que Gael pudiera llamar, recibí otra llamada. Elena. Mamá, Bruno me contó que lo llamaste gritando. Yo no grité. Él está robando mi dinero. No está robando nada. Dios mío, mamá. ¿Por qué eres tan desagradecida? Está tratando de ayudarte. Elena, por favor, escúchame. No, tú escúchame. Su voz era dura, una voz que nunca había usado conmigo antes. Bruno ha sido increíblemente paciente contigo, increíblemente generoso con su tiempo, y todo lo que haces es quejarte. Estoy harta de esto. Hija, necesito un descanso de ti, mamá. No me llames por un tiempo. Cuando estés lista para disculparte con Bruno, entonces podemos hablar. Colgó. Mi Elena, mi niña, me acababa de cortar. Me senté en mi cocina en la casa que compré con Tomás, donde crié a mis hijos, donde había sido feliz. Y lloré como no había llorado desde que Tomás murió. Survival Mode, modo supervivencia. Julio, agosto, septiembre. Cada mes 2.800 desaparecían de mi cuenta. Me quedaban 400 para vivir. 400 al mes. Intenté estirarlo. De verdad que lo intenté. Las facturas llegaban. Agua, electricidad, gas, impuestos de la casa, seguro. Solo las facturas básicas eran 320 al mes. Me quedaban 80 para comida. 80 para 30 días. Dejé de comprar carne. Demasiado cara. Dejé de comprar pescado fresco. Dejé de comprar frutas excepto las naranjas más baratas del mercado. Compraba arroz, 5 kilos por 3, lentejas. Pan del día anterior, medio precio después de las 7 p.m. en la panadería de la esquina. Señora Carmen, la dueña, empezó a guardarme el pan viejo. ¿Está todo bien, Aitana?, me preguntó una vez. Sí, solo prefiero el pan denso para las tostadas. No podía decirle la verdad. La vergüenza me ahogaba. En agosto la factura de electricidad llegó a 89. No tenía suficiente. La ignoré. Llegó una advertencia a pagar en 10 días o corte de servicio. Llamé a Bruno. No contestó. Le envié un mensaje. Por favor, necesito ayuda con la factura de electricidad. Su respuesta llegó 3 horas después. Gestiono tu dinero de manera responsable. Si tienes problemas es porque gastas de manera irresponsable.
Aprende a presupuestar. Presupuestar con 80 al mes para comida. ¿Cómo se supone que debo presupuestar? Pagué la factura de electricidad. Me quedaron 11 para comida durante 2 semanas. 11 euros. Fui a Mercadona. Compré 2 kilos de arroz, 1,20. Un lata de tomate, 0,99. 6 huevos, 1,50. Pan viejo, 0,80. Un chorizo barato, 2,40. Total 6,79. Me quedaban 4,21. Los guardé, por si acaso. Comí arroz hervido con tomate durante 11 días. Mi ropa empezó a quedarme suelta. Me puse el cinturón un agujero más apretado, luego 2, luego 3. En septiembre, cuando llegó el frío, no encendí la calefacción. No podía permitírmelo. La factura de gas del mes anterior había sido iris porque no lo usé. Perfecto. Seguiría así. Dormía con 3 mantas. Usaba suéteres durante el día. 4 capas. Uno de lana que Tomás me regaló hace 20 años. Olía a naftalina, pero era caliente. Señora López, mi vecina, me vio un día en el patio. Aitana, ¿por qué llevas tantos suéteres? Hace frío, pero no tanto. Tengo frío en los huesos. Mentí. Cosas de la edad. Ella entrecerró los ojos, pero no dijo nada. En octubre mi peso había bajado a 52 kilos. Había pesado 62 kilos toda mi vida adulta. 10 kilos. Perdidos en 5 meses. Mi rostro se veía hundido. Mis mejillas eran huecos. Mis manos temblaban constantemente. Un día, buscando botellas de plástico en el contenedor de reciclaje, las podía devolver por 5 céntimos cada una. Señora López me vio. Se quedó paralizada. Yo me paralicé. Aitana, susurró, ¿qué estás haciendo? Solo limpiando, reciclando. Pero ambas sabíamos la verdad. Corrió hacia su apartamento. Estaba llorando. Yo también lloré, pero no podía parar. Necesitaba esas botellas. 5 botellas y 0,25. 25 botellas y 25. Suficiente para comprar pan. Esta era mi vida ahora. Buscando botellas en la basura para poder comer. Y en algún lugar en Mallorca, Bruno probablemente estaba bebiendo vino caro y riendo. Discovery, el día que Gael vino. Era un martes de noviembre. Frío. Llovía esa lluvia fina de Valencia que te empapa hasta los huesos. Yo estaba en el sofá envuelta en mis 4 suéteres y 2 mantas. No había comido en un día y medio. Me quedaban 3 cucharadas de arroz, pero las estaba guardando para mañana. El timbre sonó a las 2:15 p.m. Casi no contesté. Levantarme significaba dejar el único lugar cálido de la casa. Pero el timbre sonó de nuevo. 2 veces. Rápido. Conocía ese patrón. Gael. Siempre tocaba 2 veces. Me arrastré hasta la puerta, las mantas todavía alrededor de mis hombros. Abrí. Mi hijo estaba ahí con bolsas de supermercado en ambas manos. Su expresión pasó de sorpresa a algo más oscuro cuando me vio. Supe lo que estaba viendo. Los suéteres colgando en mi cuerpo delgado. Los pantalones vaqueros arrugados en la cintura incluso con el cinturón. Las mejillas hundidas. Las manos temblorosas. Mamá. Su voz salió plana. No era una pregunta. Solo mi nombre pesado con todas las cosas que aún no había dicho. Me hice a un lado para dejarlo entrar. Él pasó entrando en la sala de estar. Miró el termostato. 2,2. Las bolsas cayeron de sus manos. ¿Por qué hace tanto frío aquí?, preguntó. Está a 40 grados afuera. Podrías tener neumonía. Abrí la boca para darle la excusa que había estado practicando. La de preferir temperaturas más frescas. La de ahorrar dinero para otras cosas. Pero las palabras murieron en mi garganta cuando él caminó hacia la cocina. Escuché la puerta del refrigerador abrirse. Escuché su respiración aguda. Regresó sosteniendo una botella de leche caducada y 3 paquetes de ketchup. Mamá, ¿dónde está tu comida? Tengo galletas en la despensa, dije en voz baja. Y hay un poco de arroz. Gael sacó su teléfono. Supe a quién estaba llamando antes de que terminara el primer timbre. Elena contestó en el segundo. Gael, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? La voz de mi hijo se alzó afilada como un cuchillo. ¿Qué pasa? Es que mamá está sentada en una casa helada usando 4 suéteres sin nada en su refrigerador, excepto condimentos. Eso es lo que pasa, Elena.
Escuché el suspiro de mi hija a través del altavoz. Mira, Bruno se encarga de las finanzas de mamá ahora. Es más fácil así. ¿Sabes cómo mamá se confunde con las facturas? Confundida, Gael me cortó. Mamá trabajó como contable durante 30 años. Inténtalo de nuevo. El clic de tacones en suelo de madera anunció la llegada de Bruno antes de que yo lo viera. Mi yerno apareció en el umbral de la cocina y estaba sonriendo. Esa fue la parte que hizo que mi estómago cayera. Realmente estaba sonriendo mientras me miraba luego a Gael, luego de vuelta a mí. ¿Hay algún problema?, preguntó Bruno, su voz dulce como la miel. Sí hay un problema, dijo Gael. ¿Por qué mi madre se está muriendo de hambre? Bruno se recostó contra el marco de la puerta como si tuviera todo el tiempo del mundo. Bueno, alguien tiene que gestionar ese dinero de manera responsable. Tu madre solo lo desperdiciaría si le dejáramos acceso. Además, sus ojos me atravesaron. Considero que es un pago justo por permitirle seguir viviendo en esta casa. ¿Sabes cuánto cuesta el cuidado de ancianos en estos días? Las palabras colgaron en el aire como veneno. Permitirle, en su propia casa, la casa que Tomás y yo compramos hace 40 años, la casa donde crié a mis 2 hijos. El rostro de Gael se volvió completamente vacío. Había visto esa expresión exactamente una vez antes, cuando tenía 12 años, y Billy Henderson empujó a su hermana del tobogán del parque. Se acercó a Billy con esa misma cara en blanco y le rompió la nariz. «Mamá», dijo Gael, sus ojos nunca dejando la cara de Bruno. «Coge tu abrigo, ahora». «Espera un momento», dijo Bruno alejándose del marco de la puerta. «Ella no va a ninguna parte. Tenemos un acuerdo». «¿Un acuerdo?», Gael repitió suavemente. «Así llaman ahora al abuso de ancianos». La sonrisa de Bruno finalmente vaciló. Solo por un segundo, pero lo vi. Gael también. Me moví hacia el armario de los abrigos, mis manos temblando mientras alcanzaba mi chaqueta. Bruno se interpuso en mi camino, y ahí fue cuando Elena apareció detrás de él. Mi hija, mi niña. Puso su mano en el hombro de su esposo y me dio una mirada de disculpa que de alguna manera hizo todo peor. «Mamá, tal vez deberías quedarte aquí», dijo. «Bruno tiene razón en que el dinero necesita ser gestionado adecuadamente». «¿Gestionado?» La voz de Gael podría haber congelado agua. «¿Llamas gestionar a robar la pensión de alguien mientras lentamente se mueren de hambre?» Ya tenía mi abrigo puesto, ahora mi bolso apretado contra mi pecho como un escudo. Gael tomó mi brazo suavemente guiándome hacia la puerta. Bruno realmente se rió. «No puedes simplemente llevártela. Tengo autoridad legal sobre sus finanzas. Ella no es competente para...» «Ya veremos sobre eso», dijo Gael. Estábamos en la puerta cuando Gael se detuvo y se volvió. Su voz bajó tan bajo que apenas escuché las siguientes palabras. Pero me enviaron hielo por la columna vertebral de una manera que no tenía nada que ver con la casa fría. «Mamá, necesito que confíes en mí durante los próximos 3 meses. No le digas a nadie lo que vamos a hacer. ¿Puedes hacer eso?» Asentí sin entender, pero sabiendo en mis huesos que algo había cambiado. Algo irreversible. Detrás de nosotros, Bruno seguía hablando, seguía explicando por qué todo esto era perfectamente razonable. Pero Gael ya me estaba llevando por los escalones del porche hacia su coche, y me di cuenta de que estaba temblando por una razón completamente diferente ahora. Mi hijo tenía un plan, y por la mirada en su cara, Bruno no tenía idea de lo que se avecinaba. Gael no dijo una palabra durante el trayecto. Solo seguía mirándome cada pocos segundos sus nudillos blancos sobre el volante. Cuando se detuvo en el estacionamiento del Hospital Clínico Universitario de Valencia, finalmente encontré mi voz. «Gael, no necesito un hospital. Solo estoy un poco cansada, eso es todo». Apagó el motor y se volvió hacia mí. Sus ojos estaban demasiado brillantes. «Mamá, ¿cuándo fue la última vez que comiste una comida completa? Y me refiero a una comida de verdad, no galletas y arroz». No pude recordar. Los días habían comenzado a difuminarse en algún momento alrededor de marzo. Cada uno la misma rutina de racionar lo que sea que Bruno me dejara de fingir que no tenía hambre cuando mi estómago se retorcía de calambres. «Como suficiente», dije, pero mi voz salió débil. «Vas a entrar», dijo Gael suavemente. «Por favor, no pelees conmigo en esto». La sala de emergencias estaba ocupada para un martes por la tarde. Gael me registró y cuando la enfermera de admisión preguntó qué nos traía mi hijo, dijo que había estado experimentando mareos y fatiga.
No era del todo mentira. Había estado mareada especialmente cuando me levantaba demasiado rápido. Solo me había acostumbrado a ello. Nos llevaron de vuelta en 20 minutos. Una doctora joven que parecía apenas mayor que mi nieto me examinó haciendo preguntas mientras una enfermera tomaba mi presión arterial y temperatura. Cuando me hicieron subir a la báscula, vi el rostro de Gael mientras aparecían los números. 47 kilos. Solía pesar 62. Señora Morales, dijo la doctora cuidadosamente, ¿cuándo empezó a perder peso? No he tenido mucho apetito últimamente. Dije que era otra mentira. Siempre tenía hambre. Siempre. Gael sacó su teléfono y le mostró a la doctora una foto. Me tomó un momento reconocerme a mí misma de la Navidad pasada, sonriendo a la cámara con mejillas llenas y ojos brillantes. La mujer en esa foto parecía alguien que solía conocer. La doctora ordenó análisis de sangre y un panel completo de pruebas. Mientras esperábamos los resultados, una mujer con un cardigan gris tocó suavemente a la puerta. Se presentó como Patricia, una trabajadora social del hospital, y sus ojos amables hicieron que algo se quebrara dentro de mi pecho. Su hijo mencionó que podría estar teniendo algunas dificultades en casa, dijo Patricia sentándose en la silla junto a mi cama. ¿Se sentiría cómoda hablando de eso? Miré a Gael, quien asintió alentadoramente, y de repente no pude contenerlo más. Las palabras salieron a borbotones sobre Bruno tomando mi pensión, sobre el refrigerador vacío, sobre cómo había estado tratando de hacer que una bolsa de arroz durara 2 semanas, sobre cómo mi hijo simplemente se quedó ahí y dejó que sucediera. Espera, no. Elena. Mi hija Elena se quedó ahí y dejó que sucediera. Patricia escuchó sin interrumpir, ocasionalmente tomando notas en su tableta. Me encontré llorando por primera vez en meses. Cuando la doctora regresó con mis resultados de las pruebas, su expresión era grave. Señora Morales está severamente desnutrida. Su vitamina D es casi inexistente. Sus niveles de B12 son críticos. Ha perdido 15 kilos en 7 meses, y su cuerpo esencialmente se está comiendo a sí mismo para sobrevivir. Gael estaba fotografiando todo. Los resultados de las pruebas en la pantalla de la computadora, las notas de la doctora, la hoja de evaluación nutricional que Patricia estaba llenando. Lo observé documentarlo todo con una precisión metódica que me recordó que había heredado mi atención al detalle. Mamá necesita ser admitida, dijo la doctora, pero Gael negó con la cabeza. No me la llevo a casa conmigo, pero necesito copias de todo. Cada resultado de prueba, cada nota médica, cada pieza de documentación que muestre su condición. La doctora y Patricia intercambiaron una mirada que no pude leer del todo. Podemos hacer eso, dijo Patricia lentamente. Y estaré presentando un informe con los servicios de protección de mayores. Esto es abuso de ancianos, señora Morales. Lo que se le está haciendo es un crimen. La palabra colgó en el aire como un trueno. Crimen. Había estado pensando en ello como mi hijo, tomando malas decisiones como Bruno siendo difícil. Pero escucharlo nombrado por lo que era hizo que algo cambiara dentro de mí. 2 horas después, salimos del hospital con una carpeta llena de registros médicos y recetas para suplementos que no hubiera podido pagar antes. Gael condujo a través de la ciudad hasta un banco que nunca había visitado, una pequeña sucursal cerca de la universidad. Dentro nos guió a un escritorio donde un banquero llamado Roberto me ayudó a abrir una nueva cuenta corriente solo a mi nombre, con solo mi firma requerida. Vamos a redirigir una parte de tu pensión aquí, explicó Gael mientras yo firmaba los papeles. No todo todavía, solo lo suficiente para que Bruno no lo note de inmediato. Pero este dinero es tuyo, mamá, solo tuyo. Esa noche, sentada en la cálida cocina de Gael, con un tazón de sopa real frente a mí, abrió su laptop. Mamá, necesito mostrarte algo. Va a ser difícil de ver, pero necesitas saber. Sacó un documento y reconocí el historial de búsqueda de mi computadora en casa, pero estas no eran mis búsquedas. Calculadora de esperanza de vida. Mujer anciana. Tiempo promedio antes de la distribución de herencia. Cómo convertirse en apoderado. Síntomas de deficiencia nutricional. Ancianos. Las fechas se remontaban a 2 años. 2 años de Bruno investigando, planeando, calculando cuánto tiempo podría vivir yo y cómo acelerar el proceso. Mis manos comenzaron a temblar tan violentamente que tuve que dejar la cuchara. Gael cerró la laptop y tomó mis manos con las suyas. Mamá, dijo en voz baja, vamos a arreglar esto, todo, pero necesito que confíes en mí y sigas mi ejemplo.
¿Puedes hacer eso? Miré a mi hijo y vi la misma determinación feroz con la que lo crié. Sí, susurré. Lo que sea necesario. The lawyer, el abogado. A la mañana siguiente, Gael hizo una llamada telefónica mientras yo comía huevos revueltos en su mesa de cocina. Huevos reales con mantequilla y sal. Tuve que obligarme a comer lentamente porque mi estómago se había encogido tanto. Lo escuché captar palabras como derecho de ancianos y consulta de emergencia y documentación lista. Colgó y me sonrió, pero había acero detrás de eso. Tenemos una cita a las 11 con un abogado llamado Santiago Vera. Se especializa en casos como el tuyo. La oficina del señor Vera estaba en un edificio de ladrillo, en el centro del tipo con pisos de madera pulida y títulos de derecho enmarcados cubriendo las paredes. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 55, con mechones plateados atravesando su cabello oscuro y ojos que tomaron todo sobre mí en los primeros 3 segundos. El peso perdido, la forma en que me movía cuidadosamente como alguien recuperándose de una enfermedad, el temblor nervioso en mis manos. Señora Morales, dijo estrechando mi mano suavemente. Gael me contó algo de su situación. Antes de discutir estrategia legal, necesito establecer algo crucial. Estaría dispuesta a someterse a pruebas cognitivas. Mi estómago cayó. ¿Cree que hay algo mal con mi mente? No, dijo firmemente. Creo que está completamente sana, pero necesitamos prueba documentada de eso antes de avanzar, porque lo primero que su yerno afirmará es que estaba confundida o manipulada cuando tomó estas decisiones. Vamos a eliminar ese argumento antes de que pueda hacerlo. Las pruebas tomaron 3 horas. Ejercicios de memoria, preguntas de resolución de problemas, reconocimiento de patrones, seguimiento de instrucciones complejas. Me sentí como si estuviera de vuelta en la escuela tomando exámenes finales, mis palmas sudando mientras trabajaba en cada sección. Pero cuando el señor Vera revisó los resultados, sonrió por primera vez. Su función cognitiva es excelente, señora Morales. Mejor que el promedio para su grupo de edad, de hecho. Ahora hablemos de lo que se le ha hecho. Gael extendió los extractos bancarios sobre su mesa de conferencias. El señor Vera se puso gafas de lectura y los estudió, su expresión oscureciéndose con cada página. 2 años, dijo finalmente. Ha estado sistemáticamente robándole durante 2 años. Basado en estos extractos, estimo casi 50,000. El número hizo que mi cabeza diera vueltas. 50,000. Mi dinero de pensión. El dinero que Tomás y yo habíamos trabajado tan duro para asegurar que tendría en la jubilación. Voy a traer a un contable forense, dijo el señor Vera. Vamos a rastrear cada euro y documentar exactamente a dónde fue. The Forensic Accountant, la contable forense. Su nombre era Isabel Torres. 42 años, ojos afilados detrás de gafas sin montura y una reputación de desenterrar fraude financiero como un sabueso tras un rastro. Durante las siguientes 2 semanas, una mujer llamada Isabel Torres sin relación revisó cada transacción con un peine de dientes finos. Me mostró impresiones de las compras de Bruno Bolsos de 3,000, unas vacaciones a Ibiza que costaron 6,500, cenas en restaurantes caros, que cobraban cientos por persona, todo pagado con dinero que debería haber estado manteniéndome alimentada y caliente. Esto es suficiente para cargos criminales, dijo Isabel en voz baja. Esto es fraude, abuso de ancianos, explotación financiera. El señor Vera trabajó rápidamente después de eso. Creó algo llamado un fideicomiso irrevocable, explicando cada paso mientras íbamos. Mi casa, la que Tomás y yo compramos en 1985. Mis cuentas de inversión cuidadosamente crecidas durante 40 años de ahorro. Mi póliza de seguro de vida. Todo fue a esta estructura protegida con Gael nombrado como único fideicomisario. Una vez que esto esté hecho, Bruno no tiene acceso, explicó. Sin reclamo, sin poder. Todo está bloqueado de él permanentemente. Firmé mi nombre en página tras página, mi mano temblando tan mal que Gael tuvo que estabilizar mi muñeca. Cada firma se sentía como reclamar un pedazo de mí misma que Bruno había tratado de tomar. El testamento fue más difícil. El señor Vera lo había redactado exactamente como Gael, y yo lo discutimos, pero ver el nombre de Elena con uno junto a él hizo que mi garganta se apretara. Mi hija,
mi bebé que solía trepar a mi regazo cuando tenía pesadillas. ¿Estás segura de esto?, preguntó el señor Vera gentilmente. Pensé en Elena de pie detrás de Bruno asintiendo mientras él explicaba por qué matarme de hambre era razonable. Pensé en ella colgándome cuando le rogué por ayuda. Pensé en ella viendo mi refrigerador vacío y no haciendo nada, no diciendo nada. Estoy segura, susurré y firmé mi nombre. Pero Gael no había terminado de reunir evidencia. Me llevó por la ciudad y observé asombrada mientras recolectaba declaraciones de personas que apenas me di cuenta que habían estado prestando atención. Carlos, mi cartero, quien me había visto buscando en los contenedores de reciclaje, buscando botellas para devolver por el depósito de 5 céntimos. Dio una declaración escrita con fechas y horas. La farmacéutica del barrio había notado cuando dejé de surtir mi medicamento para la presión arterial porque no podía pagarlo. Había guardado registros y estaba enojada cuando entendió por qué. Incluso la señora López de al lado, quien siempre pensé que no le agradaba mucho, había notado. Me había visto adelgazando, vio mis luces apagadas por la noche para ahorrar electricidad, vio el auto nuevo de Bruno en mi entrada, la misma semana que comencé a lucir frágil. Todos vieron, dijo Gael mientras conducíamos a casa. Todos sabían que algo estaba mal. Todos están dispuestos a testificar. Esa noche el señor Vera llamó con una actualización. Todo está en su lugar, señora Morales. Sus activos están protegidos. Su testamento está actualizado y archivado. Tenemos documentación abrumadora de abuso. Ahora esperamos el momento adecuado para mostrar nuestra mano. Miré a Gael a través de su sala de estar donde había estado durmiendo en su sofá durante 3 semanas ahora, ganando peso lentamente, volviéndome más fuerte. ¿Cuándo será eso?, pregunté. Sonrió con esa sonrisa de acero otra vez. Muy pronto, mamá. Muy pronto. The Discovery. El descubrimiento del seguro. Pronto resultó ser el sábado siguiente cuando Gael cargó la última de mis pertenencias en su auto. Me paré en su habitación de invitados que había preparado con sábanas frescas y una pequeña televisión, y algo se liberó dentro de mí. Esta habitación estaba caliente. La cama era suave. Abajo su refrigerador contenía comida real que podía comer cuando quisiera. Me senté en el borde de la cama y lloré tan fuerte que me dolieron las costillas. Gael me encontró allí 20 minutos después y simplemente me sostuvo mientras sollozaba. «Estás a salvo ahora, mamá», susurró. «Te lo prometo, estás a salvo». Esa tarde comí un almuerzo real por primera vez en meses. Un sándwich de pavo con lechuga y tomate, una manzana, un vaso de leche. Mi estómago se retorció por la riqueza de todo, pero no me importó. Gael se sentó frente a mí en su mesa de cocina y lo vi escribir algo en su teléfono con lentitud deliberada. «¿Qué estás haciendo?», pregunté. «Diciéndole a Elena que ahora vives conmigo». Me mostró el mensaje antes de enviarlo. «Mamá se queda conmigo de ahora en adelante. Tú y Bruno ya no son necesarios como cuidadores. Gracias por tu ayuda pasada». El agradecimiento fue como una bofetada. Educado. Final. Su teléfono comenzó a sonar en 5 minutos. Rechazó la llamada. Sonó de nuevo. Rechazado de nuevo. Luego los mensajes de texto comenzaron a llegar a raudales. Todos de Bruno. «¿Dónde está ella? No puedes simplemente llevártela. Necesitamos hablar de esto. Llámame ahora». Gael apagó su teléfono y me miró. «Aparecerán aquí eventualmente, probablemente en los próximos días. Cuando lo hagan necesito que me dejes manejarlo. ¿Puedes hacer eso?». Asentí, pero mis manos temblaban de nuevo. Vinieron el lunes por la tarde. Yo estaba leyendo en la sala cuando sonó el timbre, seguido inmediatamente de golpes agresivos. Gael había instalado un timbre con video el día anterior y revisó la pantalla de su teléfono antes de abrir la puerta lo suficiente para bloquear la entrada. «Necesitamos ver a mamá», dijo Elena, pero Bruno empujó hacia adelante. «¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero de la pensión? No llegó a la cuenta este mes». La voz de Gael permaneció perfectamente calmada. «Mamá está aquí y está bien. La pensión va a una cuenta diferente ahora, una a la que solo ella puede acceder». El rostro de Bruno se puso rojo intenso. «No puedes hacer eso. Tengo poder notarial. Yo gestiono sus finanzas». «En realidad no tienes», dijo Gael. «Nunca lo tuviste. Simplemente tomaste su tarjeta de débito y la convenciste a ella y a Elena de que tenías autoridad que nunca poseíste legalmente.
Podía verlos desde donde estaba sentada, y Bruno parecía que podría explotar. Estaba temblando, sus manos apretadas en puños. He estado cuidándola. Merezco compensación por mi tiempo. ¿Sabes cuánto cuesta el cuidado profesional de ancianos? Oh. ¿Cuidado? Gael repitió suavemente. ¿Así llamas dejarla morir de hambre en una casa helada? Elena finalmente habló. Gael está siendo dramático. Mamá estaba bien. ¿Bien? Gael sacó su teléfono y les mostró algo en la pantalla. Pesaba 47 kilos cuando la llevé al hospital. Había perdido 15 kilos en 7 meses. Sus niveles de vitaminas eran críticos. Los médicos documentaron desnutrición severa y negligencia. El color se drenó del rostro de Bruno. Llevaste a mamá al hospital sin nuestro permiso. La voz de Elena se volvió aguda. Vamos a presentar una queja. Vamos a conseguir un abogado. Por favor, háganlo, dijo Gael. Me encantaría que le explicaran a un juez por qué robaron casi 50,000 del dinero de su pensión mientras ella comía galletas y arroz para cada comida. El rostro de Bruno cambió. Confusión. Tal vez el primer indicio de duda. Bruno se recuperó rápidamente. Esto es ridículo. Estás tratando de manipular a una mujer anciana. Cuando nuestro abogado se entere de esto... Gael levantó su teléfono de nuevo. Antes de que termines esa amenaza, deberías saber que he estado grabando toda esta conversación. Además, tengo copias de tu historial de búsqueda de la computadora de mamá. Calculadora de esperanza de vida. Mujer anciana. ¿Cuánto tiempo después de la muerte antes de la herencia? Tiempo promedio para la distribución de bienes. Has estado investigando cuánto tiempo viviría mamá y cuándo podrías obtener su dinero durante 2 años. Vi el rostro de Bruno pasar de rojo a blanco en segundos. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Salgan de mi propiedad, dijo Gael en voz baja. Si regresan, los haré arrestar por allanamiento. Si contactan a mamá directamente, solicitaré una orden de restricción. Si intentan cualquier acción legal, proporcionaré toda esta evidencia a la policía y al fiscal del distrito. ¿Estamos claros? Elena agarró el brazo de Bruno y lo jaló de regreso hacia su auto. Ella estaba gritando algo sobre abogados y derechos, pero su voz había perdido su confianza. Sonaba hueca, ahora desesperada. Gael cerró la puerta y la aseguró. Cuando se volvió hacia mí, sus manos estaban temblando. Se acabó, dijo. Ahora saben que estamos contraatacando. The Unraveling. El desenmascaramiento. Contraatacar resultó significar observar el mundo de Bruno colapsar pieza por pieza, y nunca esperé cómo eso me haría sentir. El señor Vera había preparado 3 cartas certificadas, cada una un golpe legal cuidadosamente construido, y todas llegaron a la casa de Elena y Bruno el mismo martes por la mañana. Gael me mostró la confirmación de entrega en su teléfono durante el desayuno. Las tendrán para las 10. Dijo sirviéndome más jugo de naranja. Había ganado 4 kilos en el último mes, y ella monitoreaba mi alimentación como un halcón. ¿Estás lista para lo que viene después? Preguntó. No estaba segura de estar lista, pero asentí de todos modos. La primera llamada llegó a las 10:47. El teléfono de Gael se iluminó con el número de Bruno y lo puso en altavoz. El grito comenzó antes de que Gael dijera siquiera hola. La voz de Bruno era tan aguda que apenas podía distinguir palabras individuales. Manipulación, abuso de ancianos, abogados, tribunal. Gael esperó hasta que Bruno hizo una pausa para respirar. ¿Terminaste? No puedes hacer esto, escupió Bruno. Manipulaste a una anciana confundida para que firmara sus activos. Cualquier juez verá a través de esto. Mamá tomó una evaluación cognitiva exhaustiva, dijo Gael con calma. Administrada por un neuropsicólogo, obtuvo un puntaje por encima del promedio para su grupo de edad. No hay confusión, Bruno. Solo una mujer anciana que finalmente se alejó de la persona que le estaba robando. Nunca robé nada. O sin 50,500, respondió Gael. Documentado por un contador forense. Tenemos cada transacción, cada compra, cada vacación que tomaste con su dinero de pensión mientras ella comía arroz y galletas. También tenemos registros médicos que muestran desnutrición severa y negligencia. Y luego está tu historial de búsqueda sobre expectativa de vida y líneas de tiempo de herencia. El silencio en el otro extremo duró varios segundos. Cuando Bruno habló de nuevo, su voz había cambiado, menos calculadora.
Quiero hablar con ella, con tu madre, sola. Eso no va a pasar. Entonces mi abogado estará en contacto. Gael colgó sin responder. Me miró y vi algo en su rostro que nunca había visto antes. No exactamente satisfacción, más como determinación sombría. La cuarta carta sale hoy, dijo, de Isabel la contadora forense. Esa carta llegó el miércoles. Lo sé porque Bruno llamó de nuevo el jueves por la mañana y esta vez no estaba gritando. Estaba llorando, suplicando. La contadora forense había detallado todo. Cada bolso de diseñador con el recibo y la fecha que mi dinero de pensión pagó por él. Las vacaciones en Ibiza desglosadas por hotel, vuelos y cargos de restaurante. Incluso multas de estacionamiento y visitas al spa. La carta concluía con una demanda de contabilidad completa y aviso de litigio civil buscando restitución más daños punitivos por un total de 165.500. Por favor, sollozó Bruno a través del teléfono. Por favor, pagaré todo de vuelta. Conseguiré un préstamo. Solo haz que esto pare. La voz de Gael permaneció firme. Deberías discutir eso con tu abogado. Lo que no esperaba era la llamada de Elena esa noche. No al teléfono de Gael, sino al mío. El número que había tenido durante 40 años, el que había estado llamando desde que era adolescente, saliendo después del toque de queda. Mamá, su voz se quebró. Mamá, por favor, dime que Bruno está mintiendo. Mi garganta se apretó. ¿Mintiendo sobre qué, Elena? Sí. Dijo que solo se casó conmigo por dinero, por tu dinero. Lo dijo directo a mi cara. Dijo que desperdició años esperando una herencia y ahora se fue. Cerré los ojos. El dolor en su voz era real, y alguna parte de mí todavía quería consolarla, arreglarlo de la manera en que lo hacía cuando era pequeña. Pero otra parte, la parte que recordaba verla de pie en silencio mientras Bruno explicaba por qué matarme de hambre era razonable, se mantuvo callada. ¿Sabías? Preguntó. ¿Sabías que estaba tomando el dinero de la pensión, que estabas perdiendo peso, que no podías pagar comida? ¿Viste mi refrigerador, Elena? Me viste usando 4 suéteres en mi propia casa porque no podía pagar la calefacción. Pensé que solo estabas siendo terca, siendo difícil. Bruno dijo que estabas rechazando comer apropiadamente, que tú... Se detuvo. Oh, Dios mío, le creí. Le creí todo lo que dijo. Sí, dije en voz baja. Lo hiciste. Colgó sin decir adiós. Gael me dijo 3 días después que ella había presentado el divorcio. Lo escuchó del señor Vera, quien lo escuchó del sistema de archivo del tribunal. Pero lo que el señor Vera encontró durante su verificación rutinaria de registros públicos hizo que mi sangre se helara. Bruno sacó una póliza de seguro de vida en usted, dijo extendiendo papeles sobre la mesa del comedor de Gael. 200.000, hace 14 meses. Usted está listada como la asegurada. Él está listado como el beneficiario. Miré fijamente la póliza, mi firma falsificada en la parte inferior. Nunca firmé esto. Lo sé, dijo el señor Vera sombrío. Eso es fraude de seguros, además de todo lo demás. Combinado con su historial de búsqueda sobre expectativa de vida y la negligencia documentada, establece intención clara. ¿Intención de qué? Pregunté, aunque parte de mí ya sabía la respuesta. Gael tomó mi mano. Mamá estaba esperando que murieras. The Private Investigator, el investigador privado. Esperando que muriera. Las palabras rebotaron en mi cabeza durante días, rebotando en cada momento de silencio, hasta que Gael finalmente se sentó y dijo lo que ambos habíamos estado pensando. Mamá, otras personas necesitan saber que esto sucede. Necesitan saber qué buscar. Así fue como terminamos en la oficina de Javier Ruiz, un investigador privado que se especializaba en casos de fraude familiar. Ex policía de Valencia, con ojos que habían visto demasiado, pero aún se encendían con indignación ante las injusticias. Necesito saber algo primero, dijo Gael inclinándose hacia adelante en su silla. Elena, mi hermana, ¿fue cómplice o también fue víctima de Bruno? Javier asintió lentamente. 2 semanas de vigilancia. Debería ser suficiente para tener una imagen. No le conté al señor Vera sobre esto. Todavía no. Esto era algo que Gael necesitaba saber por sí mismo. La primera semana de informe de Javier fue normal. Elena enseñaba en el Colegio Cervantes en Mallorca. Regresaba a casa por la tarde, cocinaba la cena, veía televisión. Los fines de semana iba a la playa con Bruno pareciendo feliz.
No había señales de que supiera nada, pero el informe de la segunda semana cambió todo. Javier había logrado colocar un dispositivo de audio en el balcón de su apartamento. Técnicamente ilegal, pero admisible en circunstancias específicas. Grabó una discusión entre Elena y Bruno. Gael me hizo escucharla. Cada palabra. Elena, todavía pienso que deberíamos dar a mamá más dinero. 200 al mes para comida es demasiado poco. Bruno, cariño, ya hablamos de esto. Tu madre no sabe cómo gestionar dinero. La engañarían. La estamos protegiendo. Elena dudando, pero Gael dijo que mamá se ve delgada. Bruno, voz dura. Gael siempre exagera. Quiere encontrar fallas en mí porque nunca le gusté. Elena suspirando. Tal vez tengas razón. Javier me miró desde el otro lado de su escritorio. Señora Morales, su hija no sabe. Está completamente manipulada psicológicamente. ¿Qué significa eso? Pregunté. Gaslighting. Bruno la ha aislado de su familia. Viven en Mallorca a 4 horas de vuelo de Valencia. Cada información sobre usted pasa a través de Bruno. Él controla la narrativa completamente. Gael se enfrentó a una elección difícil entonces, y lo vi luchar con ella durante días. Puedo decírselo a Elena ahora, dijo una noche. Pero si lo hago, confrontará a Bruno. Él sabrá que estamos investigando. Destruirá evidencia, moverá dinero al extranjero, desaparecerá. O, pregunté suavemente, o mantenemos el secreto hasta el final. Protegemos la investigación. Pero eso significa... Se detuvo. Eso significa mantener a mi hermana en la oscuridad. Traicionarla, en cierto modo. Miré a mi hijo, a este hombre que me había salvado cuando estaba demasiado débil para salvarme a mí misma. ¿Qué dice tu corazón?, pregunté. Mi corazón dice salvarlas a ambas, a ti y a Elena, pero solo si lo hacemos bien. Asentí lentamente. Entonces lo hacemos bien, pero luego Javier encontró algo más. Algo que hizo que las pruebas de fraude parecieran pequeñas en comparación. Bruno tiene a alguien más, dijo Javier deslizando fotos por la mesa. Se encuentra con ella 2 veces por semana en Palma. Lucía, 28 años, blogger de influencia. Las fotos mostraban a Bruno y Lucía en restaurantes elegantes, en un hotel de 5 estrellas, besándose en la playa. ¿Cuánto tiempo, preguntó Gael, su voz peligrosamente tranquila. Al menos 6 meses, pagando todo desde la cuenta que se supone que gestiona para su madre. Gael miró las fotos durante mucho tiempo, luego las guardó en un sobre. Las guardamos, dijo, para el momento adecuado. The confrontation, la confrontación. El momento adecuado llegó en diciembre, cuando Bruno y Elena vinieron a Valencia para revisar a mamá. No sabían que yo vivía en el apartamento de Gael. Pensaron que podrían presentarse en mi casa vacía y continuar con su farsa. En cambio, fueron directamente al apartamento de Gael en Ciutat Bella. Yo estaba en mi habitación cuando sonó el timbre. Gael revisó la cámara del timbre y asintió hacia mí. Hora del espectáculo. Abrió la puerta para encontrar a Bruno con el rostro enrojecido de ira. ¿Dónde está mamá? La pensión de este mes solo tenía 240. Faltan 960. Mamá transfirió una parte a una cuenta privada, dijo Gael con calma. El rostro de Bruno se puso púrpura. No tiene derecho a... No tengo derecho. Di un paso a la vista, mi voz más fuerte de lo que había sido en meses. ¿A mi propio dinero? Bruno se volvió hacia mí y vi el cálculo en sus ojos, tratando de decidir cómo manejar esto. Mamá, dijo su voz volviendo a esa dulzura falsa. Solo estoy tratando de protegerte, de proteger tu futuro. ¿Protegerme? Mis manos temblaban, pero no de miedo esta vez, de rabia. Protegiéndome mientras perdía 15 kilos, mientras comía arroz rancio y chorizo caducado, mientras buscaba botellas en la basura para tener dinero para pan. Elena ahogó un grito. ¿Qué, mamá, no? Bruno dijo que estabas bien. Bruno mintió, dijo Gael con voz plana. Sacó su teléfono y le mostró algo a Elena. Aquí está mamá en Navidad del año pasado, 62 kilos. Aquí está en noviembre cuando la encontré, 47 kilos. Vi el color drenar del rostro de Elena mientras miraba las fotos. Pero Bruno dijo muchas cosas. Gael sacó un sobre. ¿Quieres saber a dónde fueron los 50.500 que robó del dinero de pensión de mamá? Comenzó a enumerar. Cada compra, cada vacación, el Rolex,
los bolsos de diseñador, las cenas que costaban más de lo que yo podía gastar en comida en un mes. Elena se volvió hacia Bruno, su rostro una máscara de shock. Dijiste que estabas invirtiendo su dinero. Dijo muchas cosas, repitió Gael. Sacó otro sobre. Aquí está su historial de búsqueda. Calculadora de esperanza de vida, mujer 68 años. Tiempo antes de distribución de herencia. Síntomas de deficiencia vitamínica, ancianos. Lo ha estado planeando durante 2 años, Elena, desde antes de que se casaran. Eso es... Bruno trató de protestar, pero su voz se quebró. Y luego está esto. Gael puso un último documento sobre la mesa. Una póliza de seguro de vida. 200,000. Mamá como asegurada. Bruno como beneficiario. Con su firma falsificada. Elena miró el documento. Luego a Bruno. Luego de vuelta al documento. ¿Estabas esperando a que muriera? Bruno abrió la boca. La cerró. Por primera vez desde que lo conocí, no tuvo palabras. Hay más, dijo Gael suavemente. Sacó las fotos de Lucía. 6 meses, hoteles de 5 estrellas. Todo pagado con el dinero de mamá. Elena tomó las fotos con manos temblorosas. Las miró una por una, lágrimas corriendo por sus mejillas. Cuando habló su voz era apenas un susurro. Me dijiste que eran viajes de negocios. Bruno extendió la mano hacia ella. Cariño, puedo explicar. No me toques. Elena se alejó. Se volvió hacia mí, su rostro destrozado. Mamá, yo no sabía. Lo juro, no sabía. Miré a mi hija, a esta mujer que me había colgado cuando pedía ayuda, que se puso del lado de su esposo cuando me estaba muriendo de hambre. Pero también vi a la niña que solía ser, la que me leía historias, la que dormía con su cabeza en mi regazo. Lo sé, dije suavemente. Ahora lo sé. Elena se volvió hacia Bruno una última vez. Necesito que salgas de mi vida. Ahora. Elena espera. Ahora. Observamos a Bruno tambalearse hacia la puerta. En el umbral se volvió. Intentó un último movimiento. Esto no ha terminado. Tengo derechos. Tienes una citación judicial esperándote, dijo Gael. Y el fiscal del distrito tiene toda nuestra evidencia. Fraude, abuso de ancianos, falsificación, todo. La puerta se cerró tras Bruno. Elena se desplomó en el sofá de Gael sollozando. Yo me senté junto a ella y después de un momento ella apoyó su cabeza en mi hombro como solía hacer cuando era pequeña. Lo siento, lloró. Lo siento mucho, mamá. Lo sé, susurré acariciando su cabello. Lo sé, cariño. The Trial Preparation, la preparación del juicio. Enero llegó con lluvia fría y preparativos legales. El señor Vera había presentado demandas tanto civiles como criminales, y el fiscal del distrito estaba construyendo un caso que podría enviar a Bruno a prisión por años. Elena se mudó de vuelta a Valencia, quedándose temporalmente conmigo y Gael. La veía ir a terapia 3 veces por semana, trabajando a través del abuso psicológico que no se había dado cuenta de que estaba experimentando. Me aisló, me dijo una noche. Movió a Mallorca para alejarme de ti y de Gael. Controló cada conversación, cada información. Ni siquiera me di cuenta de qué estaba sucediendo. El señor Vera nos preparó para el juicio como un entrenador preparando a su equipo. Reuniones semanales, revisando testimonios, anticipando lo que el abogado de Bruno podría argumentar. Atacarán tu competencia mental, me dijo. Dirán que Gael te manipuló. Tenemos que estar listos para cada ángulo. Practicamos. Y practicamos. Y practicamos. Mientras tanto, Isabel la contadora terminó su informe forense. 247 páginas detallando cada euro robado, cada mentira, cada documento falsificado. Es hermético, dijo el señor Vera con satisfacción. Ningún juez dejará pasar esto. Pero lo que nadie esperaba era que Bruno cometiera un error más. En febrero trató de acceder a mi casa en Ruzafa, la casa que ahora estaba en el fideicomiso protegida permanentemente. Rompió una ventana trasera. Estaba buscando documentos, supusimos. Evidencia que pudiera destruir. Los vecinos llamaron a la policía. Lo arrestaron por allanamiento. Ahora tenía no solo demandas civiles, sino cargos criminales activos. Su abogado Alberto Méndez trató de negociar un acuerdo. El señor Vera se negó. Vamos a juicio, dijo. Cada cargo,
Completa rendición de cuentas. The civil trial begins. El juicio civil comienza. El juicio comenzó en la tercera semana de marzo en el juzgado de primera instancia de Valencia. El edificio era uno de esos antiguos palacios de justicia con techos altos, mármol frío bajo los pies y el peso de 1000 veredictos colgando en el aire. Llegué temprano con Gael y Elena. Mi hija había insistido en venir aunque no era requerida como testigo. Necesito estar ahí. Había dicho la noche anterior, sus ojos rojos de llorar. Necesito ver lo que le hice. Lo que le dejé que te hiciera. Yo llevaba un traje azul marino que Gael me había comprado, el primero que me quedaba bien en meses. Había ganado 11 kilos desde noviembre. No de vuelta a mis 62 kilos todavía, pero 58 kilos era un progreso. Mi rostro ya no parecía un cráneo. Mis manos ya no temblaban constantemente. Pero cuando vi a Bruno entrar con su abogado, sentí ese temblor viejo y familiar comenzar en mis dedos. Él llevaba un traje gris oscuro que no reconocí, más barato que su vestimenta usual. El Rolex había desaparecido. Su cabello estaba perfectamente peinado, su rostro una máscara de falsa humildad. Nuestros ojos se encontraron por un segundo. Él desvió la mirada primero. La jueza honorable jueza, Carmen Martínez, entró con su toga negra ondeando. 58 años, cabello gris acero, gafas de lectura colgando de una cadena. Había investigado su historial, conocida por ser justa pero sin piedad con el fraude financiero. Caso número 2024-13847, anunció el secretario del tribunal. Aitana Morales versus Bruno Delgado. Demanda civil por abuso financiero de ancianos, fraude, falsificación y daños emocionales. El abogado de Bruno, Alberto Méndez, era exactamente el tipo de hombre que imaginé. Traje caro de un 500, cabello engominado hacia atrás, sonrisa de tiburón. Cobró 400 por hora y tenía reputación de convertir el negro en blanco. Se levantó para sus declaraciones iniciales, su voz suave como aceite. Honorable jueza, este caso es un trágico malentendido. Mi cliente, el señor Delgado, actuó de buena fe cuando aceptó ayudar a gestionar las finanzas de su suegra. La señora Morales tiene 68 años. Comenzó a mostrar signos de deterioro cognitivo. Mi cliente simplemente estaba tratando de protegerla de tomar malas decisiones financieras. Me mordí el interior de mi mejilla tan fuerte que probé sangre. Es el hijo de la señora Morales, continuó Méndez gesticulando hacia Gael, quien ha manipulado a esta anciana vulnerable, quien la ha vuelto contra su propia familia, quien se ha apropiado de sus activos mientras ella estaba en un estado mental comprometido. Gael ni siquiera parpadeó, solo tomó notas. Entonces el señor Vera se levantó. Santiago se movía diferente que Méndez, sin flash, sin espectáculo, solo propósito tranquilo y mortal. Honorable jueza, los hechos de este caso son simples y devastadores. Durante 18 meses, Bruno Delgado robó sistemáticamente 50.500 de la pensión de una anciana de 68 años. No para su cuidado, no para sus necesidades, para su propio enriquecimiento personal. Bolsos de diseñador, relojes de lujo, vacaciones exóticas. Mientras la señora Morales perdía 15 kilos, comía comida podrida y buscaba en la basura botellas de plástico para poder comprar pan. Su voz se endureció. Pero el robo fue solo el comienzo. El señor Delgado también falsificó su firma en una póliza de seguro de vida de 200,000 nombrándose beneficiario. Su historial de búsqueda en computadora muestra que investigó esperanza de vida mujer 68 años y cuánto tiempo hasta la distribución de herencia. No estaba protegiendo a la señora Morales. Estaba esperando, o peor ayudando, a que ella muriera. El silencio en la sala del tribunal era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Probaremos cada palabra, dijo el señor Vera, con registros médicos, con registros bancarios, con evidencia forense digital. Y cuando terminemos quedará claro que esto no fue un malentendido, fue un crimen. Day 1. The Medical Evidence. Día 1. La evidencia médica. El primer testigo fue la doctora Martínez del Hospital Clínico, joven seria con el tipo de autoridad tranquila que viene de salvar vidas. El señor Vera la guió a través de mi examen inicial en noviembre.
Doctora, ¿puede describir el estado de la señora Morales cuando la vio por primera vez? La doctora Martínez consultó sus notas. La señora Morales presentaba desnutrición severa. Pesaba 47 kilogramos, habiendo perdido 15 kilogramos en 7 meses. Sus niveles de vitamina D eran casi indetectables. B12 críticamente bajo. Mostraba signos de pérdida de masa muscular consistente con inanición prolongada. Inanición, repitió el señor Vera. Esa es su terminología médica oficial. Sí, su cuerpo estaba literalmente consumiéndose a sí mismo para sobrevivir. Miré a Bruno. Estaba mirando sus manos. Doctora, en su opinión médica, ¿qué causó esta condición? Ingesta calórica insuficiente durante un periodo prolongado. Desnutrición severa de proteínas. Falta de vitaminas esenciales. En términos simples. Miró directamente al jurado. Alguien no estaba recibiendo suficiente comida para vivir. Méndez se levantó para el contrainterrogatorio, su sonrisa condescendiente en su lugar. Doctora Martínez, ¿no es cierto que las personas mayores a menudo pierden el apetito naturalmente? Algunas lo hacen, concedió ella, pero una pérdida de 15 kilogramos en 7 meses en una persona previamente saludable es patológica, no natural. ¿Y podría esta pérdida de peso haber sido causada por depresión, ansiedad, tal vez duelo por su difunto esposo? La doctora Martínez no se inmutó. Evaluamos esos factores. La señora Morales no mostraba signos de depresión clínica. No, su pérdida de peso fue el resultado directo de no tener acceso a suficiente comida. Cuando se le proporcionó nutrición adecuada, comenzó a ganar peso inmediatamente. No tener acceso, Méndez enarcó una ceja. O eligiendo no comer, cuando los investigadores sociales revisaron su hogar, dijo la doctora con voz fría. Su refrigerador contenía leche caducada y paquetes de ketchup. Su despensa tenía arroz rancio. No había comida para elegir no comer, señor Méndez. Punto para nuestro lado. El siguiente testigo fue Patricia Ruiz, la trabajadora social. Ella trajo fotos. El señor Vera las proyectó en una pantalla grande para que toda la sala pudiera verlas. Mi refrigerador vacío. El termostato a 2 de mis facturas de electricidad mostrando 8 de uso, imposiblemente bajo incluso para alguien tratando de ahorrar. ¿Qué le dijo la señora Morales cuando la entrevistó? Preguntó el señor Vera. Patricia consultó sus notas. Dijo que su yerno había tomado control de su pensión, que recibía 3,200 mensuales, pero solo se le permitían 200 para gastos, que cuando pidió más dinero para comida, se le dijo que aprendiera a presupuestar. Dijo que había estado comiendo arroz y chorizo caducado, que no podía permitirse la calefacción, que había comenzado a recoger botellas de plástico de los contenedores de reciclaje para obtener dinero de depósito. Escuchar mis palabras leídas en voz alta en un tribunal me hizo sentir pequeña de nuevo, avergonzada, como si de alguna manera fuera mi culpa. Elena me apretó la mano. ¿Y cuál fue su evaluación profesional?, preguntó el señor Vera. Abuso financiero de ancianos de libro de texto, dijo Patricia con firmeza. Combinado con negligencia, presenté inmediatamente un informe a los servicios de protección de mayores. Cuando Méndez se levantó, su sonrisa había desaparecido ligeramente. Señora Ruiz, ¿no es cierto que solo habló con la señora Morales una vez, durante una crisis emocional en un entorno hospitalario? Es cierto. ¿Y no es posible que ella estuviera, digamos, exagerando, buscando atención, tal vez incluso manipulada por su hijo para hacer acusaciones falsas? Patricia lo miró como si fuera algo que había pisado. Señor Méndez, la pérdida de peso de la señora Morales estaba médicamente documentada. Su refrigerador vacío estaba fotografiado. Sus facturas mostrando privación estaban registradas. Las fotografías de ella buscando en la basura fueron proporcionadas por vecinos. Estos no son exageraciones. Estos son hechos. Pero ella tiene un hijo, presionó Méndez. Un hijo que podría haberla ayudado en cualquier momento. Un hijo que supuestamente se preocupa por ella. ¿Por qué no la ayudó antes si las cosas eran tan terribles? Porque ella no se lo dijo, intervino Patricia. Las víctimas de abuso a menudo ocultan su situación debido a vergüenza, miedo o porque han sido condicionadas por sus abusadores a creer que de alguna manera lo merecen. Esa es precisamente la razón por la que el abuso de ancianos pasa desapercibido durante tanto tiempo. Méndez se sentó claramente insatisfecho.
Day 2. The Financial Evidence. Día 2. La evidencia financiera. Isabel Torres, la contadora forense, tomó el estrado en el segundo día. Llegó con 3 cajas de documentos y una presentación de PowerPoint de 89 diapositivas. Era magnífica. El señor Vera la guió metódicamente a través de cada transacción, cada mes, cada euro. Señora Torres, ¿puede explicar cómo rastreó estos fondos? Por supuesto. Hizo clic en la primera diapositiva. La pensión de la señora Morales de 3.200 se depositaba automáticamente en su cuenta el primer día de cada mes. Comenzando en abril de 2023, los 2.800 eran transferidos inmediatamente a una cuenta solo a nombre del señor Delgado. Clic. Una nueva diapositiva mostrando las transferencias. De abril de 2023 a noviembre de 2024, 18 meses en total, el señor Delgado transfirió 50 a 400. ¿Y a dónde fue ese dinero? Clic. Apareció una tabla detallada. Categoría cantidad. Artículos de lujo personales 15, 200, Rolex Submariner 12,000, bolsos Louis Vuitton 2.800, ropa de diseñador 400, viajes y entretenimiento 18, 900, vacación Ibiza 5 días 6.500, Mallorca hoteles múltiples o 200, restaurantes 4 200, vehículo 12,000, Mercedes clase C depósito 6,000, 6 meses de pagos 6,000, servicios de gestión 4.300, pagos a LLC del señor Delgado 4.300. Total 50 on 400. Y esto, dijo Isabel, es solo lo que pude rastrear definitivamente. Hubo retiros en efectivo adicionales por 700 que no pudieron ser rastreados a compras específicas. El señor Vera dejó que eso se asentara. Señora Torres, ¿cuánto gastó el señor Delgado en el cuidado real de la señora Morales durante estos 18 meses? Clic. Nueva diapositiva. Gastos para Aitana Morales, cantidad. Electricidad, agua, gas. 260, comestibles estimado 1.440, medicamentos 0, calefacción suplementaria 0, ropa, artículos personales 0, total 3,600. Déjeme asegurarme de entender esto correctamente, dijo el señor Vera lentamente. Del dinero de la pensión de la señora Morales de 57,600 durante 18 meses, el señor Delgado gastó 3,600 en su cuidado real y 50,400 en sí mismo. Correcto. Eso es 6.25% para ella, 93.75% para él. Matemática correcta. Miré al jurado. Todos estaban mirando a Bruno con expresiones que variaban de disgusto a furia, pero Isabel no había terminado. También descubrí algo más preocupante. Clic. Nueva diapositiva mostrando mis facturas de servicios públicos a lo largo del tiempo. Noten el patrón. De abril a noviembre de 2023, las facturas de electricidad de la señora Morales promediaban 45 mensuales. Entonces en diciembre bajaron repentinamente a 12. En enero de 2024 eran 9. En octubre de 2024 tan bajo como 8. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que la señora Morales había dejado de usar electricidad. Dejó de encender luces, calefacción, cocinar. Todo para ahorrar dinero. Esto es consistente con alguien en pobreza extrema, no con alguien que recibe 3.200 mensuales. El señor Vera se volvió hacia el jurado. 8 de electricidad por mes. En invierno. En Valencia. Dejó que se imaginaran cómo era eso. Cuando Méndez se levantó para el contrainterrogatorio, parecía menos confiado que el día anterior. Señora Torres, ¿no es cierto que el señor Delgado proporcionó valiosos servicios de gestión financiera? Que tales servicios normalmente cobran comisiones, los asesores financieros legítimos sí, concedió Isabel. Normalmente 1 o 2% de activos bajo gestión. La señora Morales no tenía 3 millones en activos. Tenía una pensión de 3.200 mensuales. Una comisión de 2% sería 64 al mes, no 2.800. Pero él estaba asumiendo responsabilidad significativa. ¿Responsabilidad de qué? Isabel lo cortó. Pagó 4 facturas al mes. Eso toma 10 minutos. Hay servicios de pago de facturas en línea que cobran 5 mensuales. Y no es posible que estos, gesticuló hacia las diapositivas, artículos de lujo, fueran regalos. Que el señor Delgado estuviera usando su propio dinero. Rastreé cada transacción hasta la cuenta fuente, dijo Isabel con firmeza.
Todas vinieron de la cuenta que contenía la pensión de la señora Morales. El señor Delgado no depositó ninguno de su propio dinero. De hecho, consultó sus notas. Durante este periodo de 18 meses, el señor Delgado declaró solo 28,000 en ingresos en sus impuestos, pero gastó 50,400 de fondos de la señora Morales. Sus gastos excedieron su ingreso reportado en 22,400. Estaba viviendo enteramente de su dinero. El rostro de Méndez se puso rojo. Objeción, su señoría. Esto es especulación. Denegada, dijo la jueza Martínez con sequedad. Es análisis financiero experto basado en registros documentados. Continúe, señora Torres. Isabel se volvió hacia el jurado. En mis 20 años como contadora forense he visto muchos casos de abuso financiero de ancianos. Este es uno de los más flagrantes. Robo sistemático combinado con privación intencional. El señor Delgado no estaba gestionando el dinero de la señora Morales. Lo estaba robando mientras la dejaba morir de hambre. Day 3. The Digital Evidence. Día 3. La evidencia digital. El tercer día fue cuando la evidencia se volvió verdaderamente oscura. Nuestro testigo experto en tecnología, Roberto Salazar, especialista en informática forense, subió al estrado con una laptop y una mirada que decía que había visto lo peor de la humanidad. El señor Vera le pidió que explicara lo que encontró en mi computadora doméstica, la que Bruno había usado frecuentemente cuando visitaba. Analicé el historial del navegador, archivos en caché y documentos borrados, dijo Roberto. Todo fechado y con marca de tiempo. Puedo determinar definitivamente qué usuario hizo qué búsquedas basado en los patrones de inicio de sesión. Proyectó la primera pantalla. Cuenta de usuario. Bruno de admin, fecha 15 de enero de 2023. Antes de la boda. Búsquedas. Esperanza de vida promedio mujer España. ¿A qué edad mueren la mayoría de las mujeres? Factores que acortan esperanza de vida. Herencia España, tiempo de distribución. ¿Cuánto tiempo tarda herencia después de muerte? La sala del tribunal estaba absolutamente silenciosa. Esto fue 3 meses antes de que el señor Delgado se casara con la hija de la señora Morales, dijo el señor Vera lentamente. ¿Puede confirmar eso? Sí, verificado por metadatos. ¿Qué más encontró? Clic. Nueva pantalla. Cuenta de usuario. Bruno de admin. Fecha 22 de marzo de 2023. Búsquedas. ¿Cómo obtener poder notarial persona mayor? Firma poder notarial necesita testigos. ¿Qué pasa si firma sin testigos? ¿Cómo gestionar dinero anciano padre? Esta fue la semana exacta, señaló el señor Vera, que el señor Delgado llevó a la señora Morales a almorzar y le hizo firmar documentos dándole acceso a su cuenta bancaria. Clic. Nueva pantalla. Esta me hizo sentir enferma. Cuenta de usuario. Bruno de admin. Fecha 15 de agosto de 2023. Búsquedas. Síntomas de deficiencia vitamina ancianos. ¿Qué pasa si ancianos no comen suficiente? Señales desnutrición persona mayor. ¿Cuánto tiempo sobrevive persona sin comida adecuada? Causas naturales, muerte ancianos. Gael apretó mi mano tan fuerte que dolió. Y finalmente, dijo Roberto, su voz pesada, encontré esto. La última pantalla, cuenta de usuario, Bruno de admin, fecha 3 de octubre de 2024. Búsquedas. Anciana murió sola en casa. ¿Cuánto tiempo antes de encontrar cuerpo? Muerte natural versus negligencia legal. Seguro de vida paga si muerte por desnutrición. Esto fue 3 semanas antes de que Gael Morales encontrara a su madre, dijo el señor Vera, su voz temblando de ira contenida. 3 semanas antes de que pesara 47 kilogramos y estuviera al borde de la muerte por inanición. Se volvió hacia Bruno. ¿Qué estaba investigando, señor Delgado? ¿Cuánto tiempo tomaría? ¿Si alguien lo descubriría? ¿Si aún recibiría el pago del seguro? Méndez se puso de pie. Objeción, abogado está testificando sostenida, dijo la jueza Martínez. Limítese a las preguntas, señor Vera. Pero el daño estaba hecho. El jurado había visto todo. Roberto no había terminado. También recuperé documentos borrados. Apareció un archivo de Excel en la pantalla. Mi aliento se detuvo. Era una hoja de cálculo, con mi nombre en la parte superior. Y cálculos. Activos de Aitana Morales. Valor proyectado. Casa Ruzafa 633 milos. Cuentas de inversión 145,000.
Seguro de vida, 80,000. Pensión acumulada, 18 meses, 57. 600. Total, 902, 600. Escenario si muere a los 68. Herencia total, 902, 600. Si muere a los 70. Herencia total, 825, 400 menos gastos continuos. Si muere a los 75. Herencia total, 645,000. Menos gastos continuos. Si muere a los 80. Herencia total, 425,000. Menos gastos continuos. Nota optimizar para escenario 68-70 años. La fila para 68 años estaba resaltada en amarillo. Yo tenía 68 años cuando Bruno creó esta hoja de cálculo. La sala del tribunal estalló en murmullos. La jueza Martínez golpeó su mazo. Elena estaba llorando en silencio a mi lado. Gael se veía como si quisiera saltar la barandilla y estrangular a Bruno con sus propias manos. Méndez se levantó para el contrainterrogatorio, pero parecía un hombre ahogándose. Señor Salazar, no hay forma de probar que mi cliente creó este documento. Podría haber sido cualquiera. Los metadatos muestran que fue creado por el usuario Bruno de Admin, dijo Roberto con calma. La misma cuenta que hizo todas esas búsquedas. Además, el documento fue guardado en una carpeta llamada Financiero Personal, en un disco externo registrado al señor Delgado. ¿Y qué hay de la póliza de seguro de vida que alegan que fue falsificada? También encontré el formulario de solicitud en el historial de descargas del señor Delgado. Descargado el 8 de septiembre de 2023. La póliza fue firmada y fechada el 10 de septiembre de 2023. Pero la señora Morales no vio al señor Delgado ese día. Ella estaba en casa, algo confirmado por registros de teléfono celular y testimonios de vecinos. Él falsificó su firma, probablemente practicando la de otros documentos. Méndez se sentó pesadamente. Day 4. The Community Witnesses. Día 4. Los testigos comunitarios. El cuarto día trajo una procesión de personas comunes que habían visto mi sufrimiento y llevaban la culpa de no haber hecho más. Señora López, mi vecina de 72 años, con artritis en las manos, testificó primero. Vi a Aitana buscando en los contenedores de reciclaje, dijo su voz quebrada. Pensé que tal vez estaba perdiendo la cabeza. ¿Sabe por qué solía ser tan digna, tan orgullosa? Nunca pensé que fuera porque estaba desesperada. Debí haber preguntado, debí haber ayudado. ¿Notó algún otro cambio?, preguntó el señor Vera gentilmente. Se adelgazaba cada semana, su ropa le colgaba. Vi las luces de su casa apagadas por las noches, incluso en invierno. Cuando preguntaba decía que estaba bien, siempre bien, pero no estaba bien, y yo lo sabía. Se limpió los ojos. Le fallé. No le falló, dije en voz baja, incapaz de detenerme. La jueza Martínez me miró pero no objetó. Carlos el cartero testificó sobre las múltiples notificaciones de corte de servicios que entregó. Electricidad, gas, agua, todas amenazando con cortes por falta de pago, dijo. Entonces se pagarían en el último minuto posible, justo antes del corte, como si alguien estuviera jugando un juego viendo cuán cerca del borde podían empujar. La farmacéutica del barrio, Ana Beltrán, trajo sus registros. La señora Morales dejó de surtir su medicamento para la presión arterial en abril de 2024, testificó. Cuando pregunté por qué, dijo que no podía pagarlo. Le ofrecí un plan de pago genéricos más baratos, incluso contactar a programas de asistencia. Ella se negó. Dijo que su yerno se enojaría si se enteraba de que había comprado medicamentos sin su permiso. ¿Su permiso?, repitió el señor Vera. ¿Para comprar medicina que necesitaba para sobrevivir? Sí, estaba aterrorizada de él. Podía verlo en sus ojos. Padre Miguel de la iglesia de San Martín testificó sobre mis visitas que se detuvieron abruptamente. Aitana venía a misa todos los domingos durante 40 años, dijo. De repente paró en mayo de 2024. Cuando fui a visitarla, el señor Delgado contestó la puerta. Dijo que ella no quería ver a nadie, que estaba descansando. Pedí hablar con ella directamente. Él se negó. A través de la ventana la vi en el interior. Lucía tan delgada, tan frágil. Debí haber insistido. Debí haber llamado a alguien. Uno por uno los miembros de mi comunidad testificaron. El panadero que me guardaba pan viejo. El dueño de la tienda de abarrotes que notó que compraba cada vez menos. La mujer del banco que vio mis retiros disminuir hasta casi nada. Todos habían notado.
Todos habían sabido que algo estaba mal, y todos cargaban la culpa de no haber hecho más. Cuando terminó el cuarto día, el jurado parecía agotado emocionalmente, y aún no habíamos llegado a la evidencia del seguro de vida. Jenny. Day 5. The Insurance Fraud. Día 5. El fraude del seguro. El quinto día comenzó con un representante de Mapfre Seguros, una mujer elegante de 40 años llamada Cristina Vega. El señor Vera estableció el testimonio metódicamente. Señora Vega, ¿puede confirmarnos que existe una póliza de seguro de vida en la señora Aitana Morales? Sí, póliza número LF 2023-8084562. Asegurada Aitana Morales. Beneficiario Bruno Delgado. Monto 200,000. ¿Cuándo fue comprada esta póliza? Según nuestros registros, el 10 de septiembre de 2023. ¿Y cómo fue comprada? En línea a través de nuestro portal web. La solicitud fue llenada digitalmente, incluyendo la firma electrónica de la señora Morales. ¿La señora Morales fue alguna vez contactada directamente por su compañía para verificar esta póliza? Cristina parecía incómoda. No. Como pólizas bajo 250,000 con pagos de primas puntuales, no requerimos verificación adicional más allá de la documentación proporcionada. ¿Quién pagó las primas? Transferencia automática desde una cuenta bancaria a nombre de Bruno Delgado. ¿No la cuenta de la señora Morales? No, la cuenta del señor Delgado. ¿Qué le parece extraño sobre eso? Cristina vaciló. En retrospectiva, es inusual que el beneficiario no el asegurado pague las primas, pero técnicamente es legal. El señor Vera asintió. Ahora permítame mostrarle algo. Proyectó 2 firmas lado a lado en la pantalla grande. Una de la póliza de seguro, una de mi licencia de conducir. Estas firmas se ven idénticas para usted. Cristina las estudió. No, hay diferencias significativas. Trajimos a un experto en caligrafía. El siguiente testigo fue precisamente eso. Profesora Luisa Ramírez, experta en análisis de escritura a mano con 30 años de experiencia. Pasó 15 minutos descomponiendo cada aspecto de las 2 firmas. Presión de la pluma, inclinación, espaciado de letras, formación de bucles. Es mi opinión profesional, concluyó, que estas firmas fueron hechas por 2 personas diferentes. La firma en la licencia de conducir muestra características consistentes con los patrones de escritura natural de la señora Morales. La firma en la póliza de seguro es una imitación, bastante buena, pero definitivamente una falsificación. ¿Qué tan segura está? 98% segura. Méndez intentó desacreditarla en el contrainterrogatorio. No es cierto, profesora, que las firmas de la gente cambian con el tiempo, especialmente con la edad. Sí, concedió ella, pero los cambios son graduales y consistentes. Lo que vemos aquí son diferencias estructurales fundamentales que indican diferentes autores, no evolución natural. ¿Y no podría la señora Morales simplemente haber firmado con prisa, descuidadamente? La profesora Ramírez sonrió ligeramente. Comparen estas 2 firmas, proyectó 2 más, ambas de la señora Morales con 6 meses de diferencia. Sí muestran variación natural. Ahora compárenlas con la firma del seguro. ¿Ven cómo la firma del seguro tiene ángulos más agudos? Presión más pesada, formación de letras diferentes. Eso no es prisa, eso es una mano diferente. Méndez cambió de táctica. ¿Y qué hay si mi cliente practicó la firma de su suegra con su permiso para ayudarla porque ella tenía artritis? ¿La señora Morales tiene artritis?, preguntó la profesora. Yo no estoy seguro. No tengo, dije claramente. El señor Vera me sonrió. Pero el verdadero golpe vino cuando el señor Vera llamó a su testigo final del día. La defensa llama a Elena Morales García. La sala del tribunal se quedó sin aliento. Incluso Méndez se veía sorprendido. Mi hija se levantó y caminó hacia el estrado con las piernas temblorosas. Se veía pálida, demacrada, como si no hubiera dormido en semanas. Juró decir la verdad. El señor Vera fue gentil con ella. Señora García, ¿cuándo se enteró de que su esposo Bruno Delgado estaba robando dinero de su madre? Elena respiró temblorosamente. En diciembre, cuando Gael me mostró la evidencia. ¿Y cuál fue su reacción? Yo no podía creerlo. Le había dicho durante meses que mamá lucía mal, que algo estaba mal. Él seguía diciéndome que mamá estaba bien, que solo era vieja, que se estaba volviendo difícil. Yo le creí. Lágrimas corrieron por su rostro. Dios me ayude, le creí.
¿Sabía sobre la póliza de seguro de vida? No, no hasta que Gael me lo mostró. ¿Alguna vez autorizó o aprobó que el señor Delgado tomara dinero de la pensión de su madre? No, él dijo que estaba ayudando a gestionarla, que mamá estaba confundida, que necesitaba protección. Yo pensé... Su voz se quebró. Pensé que la estaba protegiendo. No sabía que la estaba matando. Una última pregunta, señora García. En retrospectiva, mirando hacia atrás en su matrimonio, ¿cree que el señor Delgado se casó con usted por amor? Elena cerró los ojos. Lágrimas cayeron en su regazo. No, creo que se casó conmigo para obtener acceso a mi madre, a su dinero, a su casa, a su muerte. Abrió los ojos y miró directamente a Bruno. Él apartó la vista. Estoy divorciándome de él, dijo en voz baja, y testificaré en el caso criminal, y pasaré el resto de mi vida compensándole a mi madre. El señor Vera asintió. Nada más, su señoría. Méndez declinó contrainterrogar. Inteligente de su parte. Atacar a una mujer llorando admitiendo su propio engaño no se vería bien ante el jurado. Day 6. Closing Arguments. Día 6. Alegatos finales. El sexto día fue para los alegatos finales. Méndez se levantó primero, su traje perfecto como siempre, pero parecía derrotado antes de comenzar. Damas y caballeros del jurado, este caso es una tragedia de malentendidos de buenas intenciones que salieron mal de una familia destrozada por acusaciones. Mi cliente, el señor Delgado, no es perfecto. Admitimos que cometió errores, que tal vez gastó dinero que no debería haber gastado, que tal vez no gestionó las finanzas de la señora Morales tan cuidadosamente como debería. Era un cambio notable de sus declaraciones iniciales. Ya no afirmaba inocencia completa, solo trataba de minimizar el daño. Pero esto no fue criminal, no fue intencional. Fue un hombre que mordió más de lo que podía masticar, que se endeudó, que tomó malas decisiones. ¿Es eso robo o es solo vida desordenada, complicada, imperfecta? Se volvió hacia mí. La señora Morales sufrió, nadie lo niega, pero ¿fue culpa de mi cliente? ¿O fue una mujer orgullosa que se negó a pedir ayuda, que tenía un hijo capaz viviendo en la misma ciudad pero no lo contactó durante meses? Que podría haber llamado a la policía, a servicios sociales, a cualquiera en cualquier momento, pero eligió no hacerlo. Me estaba culpando a mí, por mi propio abuso. Gael apretó los puños. Les pedimos que vean esto por lo que realmente es, concluyó Méndez. Un asunto familiar que salió mal. Tragedia sí, crimen no. Gracias. Se sentó. Entonces Santiago Vera se levantó. No se apresuró. Se tomó su tiempo caminando hacia el jurado, estableciendo contacto visual con cada uno de ellos. Cuando habló, su voz era calmada. Mortal. El abogado defensor quiere que crean que esto fue un malentendido. Revisemos qué malentendió el señor Delgado. Comenzó a contar con los dedos. Uno malentendió que robar 50-500 de una anciana estaba mal. 2 malentendió que dejarla vivir con 200 mensuales mientras él gastaba 2.800 en lujos estaba mal. 3 malentendió que falsificar su firma en una póliza de seguro de vida de 200,000 era fraude. 4 malentendió que investigar cuánto tiempo sobrevive una persona sin comida adecuada era evidencia de intención criminal. 5 malentendió que crear una hoja de cálculo calculando cuánto heredaría basado en cuándo ella muriera mostraba que estaba esperando o ayudando a que muriera. Su voz subió. ¿Cuántos malentendidos deben ocurrir antes de que lo llamemos lo que es robo sistemático, abuso de ancianos, intento de homicidio? La sala del tribunal estaba electrificada. El abogado defensor pregunta por qué la señora Morales no pidió ayuda. Permítanme decirles por qué. Porque las víctimas de abuso están aterrorizadas. Porque el señor Delgado la había condicionado a creer que ella era el problema, que ella era confusa, difícil, una carga. Porque él había aislado a su hija en Mallorca y controlado cada conversación. Porque había convertido a su propia familia contra ella. Santiago caminó hacia la mesa de la defensa. Se paró directamente frente a Bruno. Este hombre investigó cuánto tiempo viviría ella. Creó una hoja de cálculo calculando su valor muerto. Compró un seguro de vida con su nombre falsificado. Y luego sistemáticamente la privó de comida, calor y medicina mientras gastaba su dinero en relojes de lujo y amantes.
Se volvió de vuelta al jurado. La defensa dice que esto fue vida. Yo digo que fue intento de asesinato. La defensa dice que fue complicado. Yo digo que fue calculado. La defensa dice que debería haber pedido ayuda. Yo digo que sí lo hizo. Cuando finalmente pudo llegar a su hijo, él actuó inmediatamente. Caminó de regreso hacia mí. Puso su mano en mi hombro. Aitana Morales pesaba 47 kilogramos cuando fue rescatada. 47. Los médicos dijeron que si hubiera pasado otro mes podría haber muerto. Y si hubiera muerto, Bruno Delgado habría cobrado 200,000, vendido su casa por 620,000 y desaparecido con casi 1 millón de euros. Su voz se suavizó, pero sobrevivió. Y ahora está aquí pidiéndoles que digan que lo que se le hizo fue un crimen, que lo que sufrió importa, que las personas mayores no son objetos para ser explotados y descartados cuando ya no son útiles. Se volvió hacia el jurado una última vez. Encuentren a Bruno Delgado responsable. Hagan justicia y envíen un mensaje de que en Valencia, en España, en cualquier lugar civilizado, no hacemos esto a nuestros mayores. Se sentó en silencio. El jurado se retiró a deliberar a las 3:47 p.m. Regresaron a las 6:23 p.m. The verdict. El veredicto. ¿Ha llegado el jurado a un veredicto?, preguntó la jueza Martínez. El presidente del jurado, un hombre de 50 años con barba gris, se puso de pie. Sí, su señoría. En el asunto de Aitana Morales versus Bruno Delgado, cargo de apropiación indebida de fondos de ancianos, ¿cómo encuentra el jurado? Culpable. Bruno se desplomó en su silla. Cargo de fraude. Culpable. Cargo de falsificación. Culpable. Cargo de poner en peligro intencionalmente la salud y seguridad de un anciano. Culpable. En el asunto de daños, ¿a qué cantidad llega el jurado? El presidente consultó sus notas. Restitución 50,500 por fondos robados. Daños compensatorios 75,000 por sufrimiento físico y emocional. Daños punitivos 100,000. Costos legales 22,000. Total 247,500. La sala del tribunal estalló. La jueza Martínez golpeó su mazo. Miré a Bruno. Estaba llorando. Sus hombros temblaban. No sentí satisfacción. No sentí triunfo. Solo agotamiento y alivio. La jueza Martínez habló. Señor Delgado, la cantidad total de 247,500 debe pagarse a la señora Morales. Esta deuda no puede ser descargada mediante bancarrota. Además, estoy remitiendo este asunto al Ministerio Fiscal para posible procesamiento criminal en los siguientes cargos: abuso de ancianos de tercer grado, fraude de seguros de segundo grado y falsificación de segundo grado. Si es condenado, enfrenta entre 4 y 8 años de prisión. Golpeó su mazo. Este tribunal está levantado. The aftermath. Las consecuencias. Una semana después del veredicto civil me senté en el apartamento de Gael, mirando por la ventana el horizonte de Valencia, la ciudad donde había nacido, donde me casé, donde crié a mis hijos, donde casi morí. Elena se sentó a mi lado. Habíamos estado reconstruyendo nuestra relación lentamente. Terapia 2 veces por semana para ella. Conversaciones largas sobre cómo Bruno la había manipulado, aislado, gaslighted. Mamá, dijo en voz baja, nunca podré compensarte por... No, la interrumpí. No puedes. Y yo no puedo olvidarlo. Pero puedo entender que tú también fuiste una víctima. Puedo perdonarte por ser humana. Ella lloró en mi hombro como no lo había hecho desde que era niña. Gael entró con café. Fiscal llamó, dijo. Los cargos criminales son oficiales. El juicio comienza en 4 meses. 4 meses. Más tiempo en tribunales. Más testimonios. Más revivir el trauma. Pero era necesario. The Criminal Trial. El juicio criminal. El juicio criminal fue más rápido que el civil. El fiscal, una mujer feroz llamada María Dolores Sánchez, no perdió el tiempo. Usó toda nuestra evidencia del caso civil más investigación adicional. Habían encontrado más.
Registros de Bruno investigando venenos no detectables, aunque nunca compró ninguno, más hojas de cálculo calculando el valor de mi muerte, incluso un correo electrónico borrado a un amigo diciendo 2 años más máximo, luego soy libre y rico. El jurado tardó 3 horas. Culpable en todos los cargos. La sentencia llegó una semana después. Bruno Delgado, dijo el juez diferente del caso civil. Juez Roberto Márquez, 63, conocido por sentencias duras, usted explotó y puso en peligro sistemáticamente a una mujer mayor vulnerable durante su propio enriquecimiento. Falsificó documentos, cometió fraude, y por sus propios registros digitales parecía estar calculando cómo acelerar su muerte. Este tribunal encuentra sus acciones reprehensibles. Sentencia 6 años en prisión de Picassent. No elegible para libertad condicional durante 4 años. Después de la liberación, 5 años de libertad condicional. Además, la orden de restitución de 247.500 del caso civil permanece en pleno vigor. Bruno fue esposado y llevado. Miró hacia atrás una vez. No a mí, a Elena. Ella apartó la vista. Two years later, 2 años después. Hoy es marzo de 2027. Tengo 70 años. Peso 59 kilogramos. Estoy sana. Vivo con Gael en su apartamento más grande. Él compró uno de 3 dormitorios para que yo tuviera mi propio espacio. Elena vive a 2 calles de distancia. Cenamos juntos los domingos. Nuestra relación es diferente. No somos tan cercanas como éramos. Probablemente nunca lo seremos. Pero estamos trabajando en ello. Ella está trabajando en sí misma. Trabajo voluntariamente en la Fundación de Protección de Mayores de Valencia 3 veces por semana. Hasta ahora he ayudado a 12 personas mayores a identificar y reportar abuso financiero. Bruno será liberado en 2029. He decidido que cuando salga le escribiré una carta. No de perdón, de cierre. Explicando que he seguido adelante, que sobreviví, que convertí mi dolor en propósito, que él no ganó. 10. The Conference. La conferencia. Hoy estoy parada en un podio en el Hotel Westin Valencia. Es la conferencia nacional anual sobre protección de personas mayores. 500 personas en la audiencia. Llevo un vestido azul que Elena me ayudó a elegir. Me veo bien. Me siento bien. Tengo notas preparadas, pero de repente parecen inadecuadas. Así que simplemente empiezo a hablar. Mi nombre es Aitana Morales. Hace 2 años pesaba 47 kilogramos. Comía arroz rancio y chorizo caducado. Temblaba en mi propia casa porque no podía permitirme la calefacción a pesar de una pensión de 3.200 mensuales. Mi yerno estaba robando mi dinero. Mi hija, sin saberlo, lo estaba permitiendo. Casi muero en silencio. Una mujer en la primera fila está llorando. El hombre junto a ella también. Estoy aquí esta noche porque mi hijo se negó a apartar la vista, porque documentó todo, porque construyó un caso legal, porque luchó por mí cuando yo estaba demasiado débil para luchar por mí misma. Pero hay miles de Aitanas en España ahora mismo, pasando hambre, congelándose, asustadas. No todas tienen un Gael que las note. Mi voz se fortalece. Les pido sean ese Gael. Miren, pregunten, actúen. Cuando vean a una anciana que ha perdido mucho peso, cuando vean facturas de servicios sospechosamente bajas, cuando alguien joven controla cada aspecto de las finanzas de un anciano, cuando las visitas familiares son bloqueadas o monitoreadas. Pregunten por qué. No esperen hasta que sea casi demasiado tarde como lo fue para mí. No asuman que alguien más se encargará. Usted sea quien se encargue. Termino con esto. La mayor venganza no es que Bruno lo perdió todo, es que yo sobreviví. Y al sobrevivir me convertí en la voz de personas que aún no pueden hablar. Cada persona que ayudo, cada familia que protejo, cada euro que va a la prevención del abuso de ancianos, en lugar de a las personas que intentaron explotarme. Esa es la venganza que importa. La ovación de pie comienza antes de que termine mi última oración. 500 personas de pie. Veo a Gael y Elena en la tercera fila, ambos llorando, ambos aplaudiendo. Sonrío, no por lo que perdí, por lo que gané de vuelta. Epílogo.
6 meses después, recibo una carta de la prisión. Es de Bruno. No la abro durante 3 días. Finalmente, con Gael sentado a mi lado, leo: Aitana, no espero perdón. No lo merezco, pero necesitas saber que cada día en este lugar pienso en lo que te hice, en cómo te traté como un objeto en lugar de una persona, en cómo calculé tu muerte como si fueras solo números en una hoja de cálculo. Estaba roto mucho antes de conocerte, codicioso, entitled, vacío. Pensé que el dinero me llenaría, pero solo me hizo más vacío. Has ganado, no solo el juicio. Has ganado convirtiendo tu sufrimiento en ayudar a otros. Yo perdí todo: dinero, libertad, familia, y lo merecía. Si alguna vez salgo de aquí, pasaré el resto de mi vida tratando de ser 1% del ser humano que tú eres. Lo siento, Bruno. Doblo la carta. La guardo en un cajón. Tal vez algún día responda. Tal vez no. Pero hoy voy a reunirme con otra mujer mayor que me contactó después de ver mi conferencia en YouTube. Tiene 2.3 millones de vistas ahora. Ella sospecha que su hijo está robándole. Voy a ayudarla, porque eso es lo que hago ahora. No soy una víctima, soy una sobreviviente, y las sobrevivientes se ayudan mutuamente. Charlie.